María Isabel Granda y Larco, mejor conocida como Chabuca Granda, nació el 3 de septiembre de 1920 en Cotabambas, Apurímac. La cantante de música criolla y afroperuana nació con la música en la sangre, ya que su padre, el ingeniero Eduardo Granda Esquivel, y su abuelo habían pertenecido al ámbito musical. Su madre era la italoperuana Isabel Susana Larco Ferrari. En Cotabambas, sus niñeras le hablaban en quechua. Sin embargo, después de haberse mudado con su familia a Lima en 1923, se olvidó lo que había aprendido, lo cual le generó mucha pena. Durante su adolescencia y adultez, vivió en diferentes lugares de Lima, pero el distrito que más influyó en su música fue Barranco, donde vivió por 6 años, en la Bajada de Baños, abajo del Puente de los Suspiros. A los 12 años entró al coro del colegio Sofión y durante su niñez se dedicó al canto y a varias otras expresiones artísticas. En 1937, con tan solo 17 años, formó un dúo musical con su amiga Pilar Chamaca Mujica Álvarez Calderón, al que llamaron Luz y Sombra. El dúo participaría en Radio Nacional y Radio Miraflores. Es en este último que animó un programa para artistas aficionados bajo el seudónimo de Conchita Cuello Largo. Durante su juventud fue categorizada como soprano, pero eso cambiaría a lo largo de su carrera. A mediados de los años 50 salió del país 2 veces para operarse. En la segunda oportunidad fue a Estados Unidos para operarse la garganta, después de habérsele detectado un tumor entre la garganta y la tiroides. La intervención médica la dejó con la voz más grave, rasgo que iba a ser una característica nueva en su música. Ella misma describió su voz como la de un perro San Bernardo y le dedicó una canción llamada Pobre Voz. En 1942 se casó con el brasileño Enrique Demetrio Fuller da Costa, con quien tuvo 3 hijos. Vivieron un tiempo en los Estados Unidos debido al trabajo de Enrique. El matrimonio duró solamente 10 años y aunque Chabuca se dedicaba a la música desde antes, fue después del divorcio que su carrera se hizo más grande y empezó a componer sus propias canciones para expresar lo que ella misma quería. El divorcio fue un escándalo para la sociedad limeña de esa época. Durante su vida viajó mucho para cantar y actuar en diferentes países. En 1979 abrió un café-concert en Miraflores llamado Señor Manué e intentó organizarse para evitar ir de gira y quedarse más tiempo en el Perú. El sueldo que recibió en el Perú era bajo y debido a su salud, sus problemas económicos se acentuaron. Mientras estaba en Lima, su casa era como un taller de música donde se tocaba y cantaba. A lo largo de su vida tuvo muchos problemas de salud. En 1967 le detectaron un problema cardíaco, pero Chabuca no siguió el consejo médico de reposar para recuperar su salud. Luego sufrió una angina de pecho y, durante un concierto en Bogotá en 1980, tuvo un infarto. César Hildebrand, el periodista que entabló la última entrevista con Chabuca en septiembre de 1982, se acercó a sus pensamientos, música y composición. Durante la entrevista, Chabuca estuvo triste y frustrada, una imagen no muy vista de la cantautora, que siempre mostraba alegría. En marzo de 1983 viajó a los Estados Unidos para operarse nuevamente. Murió en Miami después de la operación. Fue repatriada a Perú, donde fue velada en el convento de los Descalzos y enterrada en el cementerio El Ángel. Música y expresión artística. El periodista Rob Reina pronuncia las siguientes palabras sobre la cantautora, que a lo largo de su vida grabó más de 100 canciones. Hablar de Chabuca Granda es mencionar a la crema y nata de la música peruana. La cumbre máxima, nuestra representante con palabras mayores. Chabuca venía de una familia con recursos, pero esto no le impidió tocar los corazones de cada clase social con su música.
Tenía una habilidad extraordinaria de incluir, mostrar solidaridad y apoyar el desarrollo de sus colegas. En cuanto a mujeres compositoras del vals criollo, no había muchas. Entre las que existían, Chabuca aportó muchísimo al género. Por eso, su contribución al estilo también fue darle un rostro de mujer y una perspectiva distinta a las tantas canciones de amor que fueron populares en la época. En un artículo, Ana Núñez explica que Chabuca no fue muy popular en el Perú durante su vida. Tuvo éxito en países como Argentina, México y España. El guitarrista de Chabuca, Lucho González, dice que una vez que Chabuca regresó de México, organizó un concierto al que asistieron pocas personas. Hoy es considerada una de las compositoras criollas más grandes del país, un reconocimiento importante, aunque tardío. Primer periodo artístico. En el primer periodo de su vida artística, Chabuca cantó a la ciudad antigua de Lima, con sus casonas grandes y hermosas, y sobre las personas que residían ahí. Era una época pintoresca, y algunos comentaban que en realidad cantó sobre una Lima que ya no existía, que era una romantización de la ciudad donde creció. Dedicó sus canciones a José Antonio de la Valle García, recordando los caballos de paso. Dedicó Seño Manué al periodista y crítico taurino Manuel Solari Suay. En la canción hay varias descripciones de la ciudad. La canción obtuvo ese nombre por el seudónimo de Manuel Solari. Él era un gran defensor y amante de la Lima tradicional, la Lima a la cual Chabuca cantó mucho durante ese periodo. Una de sus obras más famosas, La Flor de la Canela, fue inspirada en una de sus amigas más cercanas, Victoria Angulo, una mujer afroperuana que solía pasar por la antigua botica francesa donde trabajaba Chabuca para conversar y comer helados con sus hijos. La canción es conocida casi como el segundo himno nacional peruano. La Flor de la Canela la compuso en 1948 como homenaje a Victoria, y en una entrevista dijo que Lima tendría que alfombrar para que doña Victoria la paseara de nuevo. Los que conocieron a Chabuca sostienen que nunca dejó de apreciar a sus amigos y colegas. Años después, en una entrevista que ofreció al boxeador chinchano Mauro Mina, aseguró: «Mis canciones no tienen más mérito que el personaje que está en ellas». Segundo periodo artístico. En este periodo, su música y letras se mueven más hacia las luchas sociales y empieza a entender el rol de su clase social. Al final de los años 60, Chabuca entró en una etapa de reflexión y al final escribió una saga musical al poeta Javier Heró, que había muerto unos años antes. Su muerte la conmovió mucho y le tomó 6 años escribir la saga que contiene también la famosa obra Las Flores Buenas de Javier. Cambió su manera de componer. Dejó de escribir sobre Lima y empezó a escribir sobre la lucha social, pero de una manera discreta. Su música fue influenciada por la política de la época, pero no fue destacada como especialmente radical. Amplió los temas de la música criolla y escribió sobre temas que antes no se tocaban en las canciones criollas. La vida cotidiana tomó más espacio en sus letras. En 1967 falleció la famosa artista chilena Violeta Parra. Otra vez, la muerte conmovió a Chabuca, quien escribió un ciclo a Violeta sobre el disco llamado Cada canción con su razón. Dice: Violeta era una señora 6 años mayor que yo y se enamoró de un joven suizo, quenista, de la edad de mi segundo hijo. Cuando este joven la abandona, Violeta, que seguramente no sabía que el artista está condenado a la soledad y que debe saber disfrutarla, marchó a La Paz y se dio un tiro en la sien. Irreparable. Cuando empezó a escribir sobre el erotismo y el amor, se alejó aún más de sus seguidores conservadores, que se escandalizaron por las letras. En la obra cantó sobre el amor, hizo descripciones del contacto con la piel de otra persona, los besos y otros aspectos similares. En este periodo dejó el anhelo por Lima tradicional y empezó a tocar nuevos temas femeninos, sensuales y abstractos.
Tercer periodo artístico. Chabuca murió a los 63 años por una isquemia. Fue en los últimos años de su carrera que se incorporó más al estilo afroperuano. Tuvo un estrecho vínculo con la comunidad afroperuana y colaboró mucho con sus amigos en la música. Algunos de sus colaboradores fueron grandes cajoneros, Castro Soto y Pititi. Un poema llamado María Landó, del poeta iqueño César Calvo, fue interpretado por Chabuca en su tercera época artística. Junto a los cajoneros, hizo una versión sensual, una característica de su última época. Obras famosas. Las obras que se consideran las más grandes e importantes son La Flor de la Canela, José Antonio, Fina Estampa, Ha de llegar mi dueña y El Puente de los Suspiros. Sus obras están disponibles en muchos lugares, incluidos YouTube y Spotify. En Barranco, cerca donde vivió, se ha erigido una estatua de ella en su querida Bajada de Baños. Además, el Ministerio de Cultura ha declarado su obra musical como Patrimonio Cultural de la Nación, en el rubro de la obra de Gran Maestro. En 2017, varios artistas internacionales se juntaron para presentar un concierto en homenaje a Chabuca, que se llamó Achabuca. También fue grabado y tuvo mucho éxito. Fue nominado a 2 premios de Latin Grammy 2017. En febrero de 2020 se celebró un segundo concierto en homenaje a Chabuca Granda llamado Achabuca 2. Esta segunda edición se realizó en el Gran Teatro Nacional y contó con la participación de artistas peruanos e internacionales.